Entonces, es así como se formó el petróleo, ¿no? Al pasar mucho tiempo, esta materia orgánica se empezó a descomponer. Y así es como tenemos, como ustedes pueden observar, eso es el petróleo, ¿no? ¿No? Oro negro, ¿no? Del cual nosotros extraemos todos los componentes para diferente materia prima. Es un líquido, dice, de color café oscuro y presenta un aspecto oleaginoso, ¿no? Y además que el olor también es muy intenso. Su composición es variada y depende del lugar de procedencia, ¿no? Cada país lo va a elaborar. Es más viscoso que el agua, pero menos denso, por lo tanto, siempre que hay un derrame de petróleo, por ejemplo, se observa que se va ese petróleo a la superficie del agua, ¿no? Bien, entonces para la industria del petróleo, para nosotros poder aprovechar todos los derivados del petróleo, pasa por un proceso. Este proceso comprende primero por la exploración, ¿no? Buscan dónde pueden encontrar petróleo. Una vez que ya saben, realizan una perforación, ¿no? Para que puedan hacer el estudio, así como estamos viendo, y luego realizan la explotación para poder extraer ese petróleo crudo. Y luego ya pasa por procesos donde van a eliminar los sólidos, ¿no? Los componentes que están presentes, porque como ustedes saben, pues tenemos agua también en el subsuelo, ¿no? Y luego ya tenemos la refinación de este petróleo crudo, que va a pasar por un proceso de destilación fraccionada, que es un método físico porque se basa en función de las temperaturas de ebullición, y luego ya pasa también otra sección para los que el proceso de la elaboración del petróleo, de lo que es el método cracking, ¿no? Que son métodos químicos donde vamos a hacer ruptura de cadenas carbonadas grandes para poder tener cadenas más pequeñas, ¿no? Entonces vamos a hablar de esa refinación del petróleo, ¿no? De la famosa destilación fraccionada. Esto es un destilador, ¿no? Esto es un destilador que se encuentra o que se gradúa a diferentes temperaturas, como ustedes pueden observar acá. Tenemos, por ejemplo, por aquí estaría ingresando el petróleo crudo, ¿no? Donde encontramos todas las mezclas de los componentes y de acuerdo a la temperatura que nosotros le vamos a estar suministrando. Por ejemplo, a ver, le voy a colocar 18 grados Celsius aproximadamente o 20 grados Celsius. ¿Qué va a pasar a esa temperatura? Van a comenzar a salir los gases pequeñitos, ¿no? Menor a una temperatura de 20 grados Celsius. Van a salir los gases pequeñitos, como dice acá, con carbono 1, carbono 2, que es el metano, el etano, el propano, el butano. Son los gases menos densos y por lo tanto menos pesados y salen rápidamente, ¿no? Entonces, estos gases van a tender a subir, ¿no? Suben, hasta lo más alto y es allí donde se obtiene, pues, los gases, ¿no? Los gases, por ejemplo, que utilizamos en casa, el gas natural, ¿no? Me voy a colocar aquí, por ejemplo, a ver, adelante. No, no les hablan ya del gas natural. Entonces acá, por ejemplo, el gas natural, ¿ok? El gas natural que viene a ser, el gas natural se va a separar en GNB y en GLP, ¿no? Ese gas natural está conformado por el metano y por el etano. Y ese GLP está conformado por el propano y el butano, ¿no? Que son los gases que nosotros tenemos en casa. Entonces, ellos tienen bajo punto de ebullición, ¿no? Listo. Por lo tanto, eso sería lo que estaría ocurriendo a esta temperatura. Luego, cuando se incrementa la temperatura, va un aproximado entre 20 y 80, ¿no? Entre 20 y 80, comienzan a salir los disolventes, aquellas estructuras donde el compuesto tiene entre carbono 5 y carbono 7. Acuérdate que son más pesaditas, ¿no?
tienen mayor número de carbonos, por eso es que requieren una mayor temperatura. Si seguimos aumentando la cadena, entonces podremos observar que las temperaturas de ebullición para que puedan salir estos compuestos estaría oscilando entre 35 y 220, ¿no? Entre 35 y 220 vamos a observar aquí que sale la gasolina, ¿no? Los combustibles para los autos, ¿no? Que son más viscosos, si se dan cuenta por la textura. Luego tenemos el querosene, ¿no? El querosene que estaría saliendo entre carbono, las estructuras de carbono 12 y carbono 16, que tendrían temperaturas de ebullición entre 200 y 300 grados aproximadamente. Tenemos los aceites ligeros, van aumentando su cadena, ¿no? Van aumentando su cadena y estos estarían saliendo aproximadamente menores de 375 grados, ¿no? 350, 375 grados. Y cuando son, no, acá sería 200, no, acá, a ver, muy alto, porque si no van a volar acá, no. Estos estarían aproximadamente los combustibles de avión. Vamos a colocar aquí entre 200 y estos entre unos 300, ¿no? Sí, 300 está bien. 300, los combustibles diésel estarán entre 250 y 375, ¿no? Y cuando hablamos de los aceites lubricantes, por ejemplo, de cadenas más largas, como puedes ver si observas la textura, empezamos por gas, luego pasan por líquidos, luego pasan por más viscosos, ¿no? Y va incrementando esa viscosidad. Acá vamos a tener los que se encuentran a temperaturas mayores de 350 grados Celsius, ¿no? Y a medida que vamos teniendo ya más pesado la cadena, el compuesto de carbonos, ¿no? Como por ejemplo 20 carbonos, 30 carbonos, aquí encontramos las parafinas, que ya son sólidos prácticamente, ¿no? Las velas y finalmente el que tiene más número de carbonos viene a ser el carbono 30 a más, que es lo último que se obtiene de la extracción del petróleo. Esto es la famosa brea, ¿no? Que ustedes conocen, que se utiliza para hacer las pistas. Han visto que esa brea es toda negra, eso es el residuo de todo este proceso de destilación en esta extracción del petróleo, ¿correcto? Entonces, todo este proceso, como está en función de la temperatura, es un método físico. Acuérdate, esta torre de destilación fraccionada, la destilación es un proceso, es un método físico, ¿ya? Porque se basa en función de la temperatura, ¿ya? Se basa en función de la temperatura. Así tenemos, por ejemplo, las refinerías de Pampilla, las refinerías de Concham, ¿no? Las que trabajan aquí en Perú, las refinerías de Pucallpa, Talara, donde realizan todo ese proceso de destilación, ¿no? Ahí están viendo ustedes las torres de destilación, donde ocurre la separación de ese petróleo. El cracking, ¿qué viene a ser el cracking del petróleo, ¿no? El cracking térmico o el cracking catalítico. Cracking viene de la ruptura, ¿ok? Ruptura de las cadenas grandes de petróleo. Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos el petróleo, ¿no? Podemos tener una cadena bien larga, ¿no? Por ejemplo, acá carbono 18 y H38, esto es una cadena de 18 carbonos. Cuando uno coloca un combustible, por ejemplo, de una cadena muy inmensa en el vehículo, lo que ocurre es que este vehículo sufre mucho al realizar todo ese proceso de combustión. Recuerden que estos compuestos hidrocarburos lo que ayudan es justamente a romper a quemar estos compuestos hidrocarburos, a combustionar para que nos puedan emitir energía y con esa energía el vehículo pueda andar. Pero cuando esas cadenas son largas, el carro sufre más aún, ¿no? Hay un desgaste ahí y la eficiencia del vehículo, por lo tanto, también es menos. Por lo tanto, es necesario realizarle un cracking térmico para que con la ayuda del calor se rompa este compuesto de carbono 18 H38 en carbono 8, que es un isooctano, y un alqueno de carbono 10. Y estos, obviamente, al ser
cadenas más pequeñitas, ¿no? Compuestos más pequeñitos, menos pesados, van a poder realizar más rápido el proceso de combustión, mejorando así la eficiencia de este vehículo, ¿no? Igual acá, observamos también con otros procesos. Llamamos cracking térmico cuando hacemos uso del calor, ¿no? Rompemos esos enlaces con uso del calor, o llamamos cracking catalítico cuando hacemos uso de catalizadores. En este caso también se puede emplear zeolitas, ¿no? Que van a ayudar a ese proceso para que se puedan romper las cadenas largas y obtener cadenas más cortas, ¿ok? En eso consiste el cracking del petróleo. La gasolina. A ver, ¿qué es la gasolina? Como ya hemos mencionado, es una mezcla homogénea de hidrocarburos volátiles, ¿no? Donde destacan los alcanos, los cicloalcanos y determinados hidrocarburos aromáticos cuya composición en promedio es de 5 a 12 carbonos. Sabemos que este combustible, esta gasolina, es importante para que pueda, pues, movilizarse los vehículos mediante un proceso de combustión. Estas gasolinas, ¿no? Si ustedes recuerdan, a ver, en el grifo, ustedes han visto que en el grifo hay unos numeritos de acuerdo al combustible que quieres comprar, ¿no? Diésel de 90, diésel de 95, de 97, ¿no? De 98, de 85 también me parece que hay. ¿Han visto o no esos numeritos en el grifo? ¿Sí? ¿Los identifican? ¿Alguien sabe por qué hay esos numeritos en el grifo? ¿Y alguien se recuerda cómo oscila el precio con esos numeritos? A ver, ¿alguien tiene idea? Ok, Anthony dice por el rendimiento de la gasolina. Ok. ¿Alguien más? Tipo de gasolina. Por ahí, algo por ahí. No exactamente tanto sí por el tipo de gasolina, sino por la composición que va a presentar. Entonces, ahora que ustedes pasen por un grifo, se van a dar cuenta que el de 85 es más barato, mientras que el de 98 es el combustible más caro, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque su composición de estos números, ¿por qué tenemos estos números, chicos? Porque estos números nos indican la cantidad de octanaje que tiene ese combustible, ¿no? Mientras más octanaje tiene ese combustible, va a generar una mejor, va a ser, va a realizar una mejor combustión, va a realizar una mejor explotación en cuanto al motor, ¿no? Al rendimiento del vehículo, una mejor eficiencia, una mejor potencia. Entonces, y por eso que cuesta más, ¿no? Entonces, ¿qué cosa viene a ser el índice de octanaje? El índice de octanaje nos indica la concentración de compuestos que presentan 8 carbonos, por eso es el nombre de octanaje, ¿no? Cero octanaje significa que no tiene ningún compuesto que presenta 8 carbonos. Ahí está, cero octanaje. Hidrocarburo, por ejemplo, N-heptano, 7 carbonos. Su comportamiento en el motor, malo, pésimo, porque no va a ayudar a que se dé esa buena combustión. En cambio, decimos que ese compuesto, ese combustible tiene octanaje 100 cuando tiene el isoctano o compuestos que tienen 8 carbonos, ¿no? Como por ejemplo el 2,2,4 trimetilpentano, que va a ayudar a mejorar la combustión de los vehículos, dándole pues un mejor comportamiento. Cuando se agrega esa cantidad de sustancia en el combustible, entonces decimos que tiene octanaje 100. Si yo tengo, por ejemplo, octanaje de 95, quiere decir que tengo 5%, por ejemplo, del N-heptano y 95% del isoctano. Entonces, este número 95 me dice que ese combustible tiene un 95% de octanaje. Si yo tengo, por ejemplo, 10 ¿no? 10 mililitros del N-heptano y 90 mililitros del isoctano, entonces yo voy a decir que ese combustible presenta un octanaje del 90%, ¿no?
Eso es un combustible de 90, diésel de 90, diésel de 85, de acuerdo a la concentración de octanaje que presenta. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso es el octanaje. El índice de octanaje nos mide la concentración, nos indica qué tan bueno es un combustible, ¿no? Para que la combustión del motor pueda tener un mejor rendimiento. Dice determinación del índice de octanaje de una gasolina. Entonces, acá tenemos. Si yo tengo este hidrocarburo de 7 carbonos, el heptano, en 10% en volumen y el isoctano en un 90% de volumen, entonces lo que yo voy a tener es un combustible que presenta 90 de octanaje, ¿no? Y eso es lo que les indicaba que ustedes ven en el grifo como gasolina de 90, ¿no? Si ambas mezclas tienen el mismo rendimiento o poder antidenotante en el motor de prueba. Entonces la gasolina es de 90 octanos. ¿Sí? ¿Está claro entonces con respecto al octanaje? ¿Se entiende qué es el octanaje? Que se basa en función de la concentración de los isooctanos, ¿no? Ya, perfecto. Listo. Técnicas para poder mejorar la calidad de la gasolina. Dice, anteriormente se usaba el tetraetilo de plomo, ¿no? Que se usaba como un catalizador para mejorar la combustión del combustible, ¿no? Para la eficiencia de los vehículos. Ahora, como el plomo es un metal pesado, es un metal contaminante, porque finalmente en la combustión se estaría emitiendo plomo al ambiente, actualmente se usa lo que es el MTBE, que es el metilterbutil éter, ¿no? Y el etanol al 7,5%. Entonces, estos son aditivos que se agregan a la gasolina para poder mejorar la calidad, ¿no? El tetraetilo de plomo, el metiléter o butiléter, ¿no? Y ese etanol a ese porcentaje. Son aditivos, ¿no? Ahora, por ejemplo, inclusive la otra vez vi que no solamente le agregan ellos, sino también ahora están agregándole unos catalizadores inorgánicos, que justamente le ayuda a que esa combustión sea más rápida aún, ¿no? Catalizadores en base de paladio, en base de metales que son pero caritos, ¿no? Estos se utilizan comúnmente porque son más económicos frente a los catalizadores que son de tierras raras, por ejemplo, ¿no? Que son más caros. Muy bien, entonces pasemos a las siguientes preguntas. A ver, ¿qué clave marcarían aquí? A ver, clave 6. A ver, ¿qué clave están marcando? A ver, escriban sus claves. El petróleo es conocido como oro negro y es una mezcla compleja de hidrocarburos, tales como alcanos, cicloalcanos y aromáticos. Además, el petróleo se denomina dulce o agrio dependiendo si presenta un bajo o un alto contenido de azufre respectivamente. Con respecto al petróleo, seleccione la alternativa correcta. A ver, ¿qué decimos? Es un recurso energético renovable, abundante en la naturaleza. Está recontra fácil, ¿no? Ajá, muy bien, han marcado muchos la D, dicen. A ver, vamos a ver, eso sería recontra falso, pues incorrecto. No es renovable, pues, ¿no? El petróleo en algún momento se va a acabar. Entonces, por eso es que se están buscando algunas otras fuentes. Se genera por descomposición de materia inorgánica a través del tiempo. De inorgánica, no, pues hemos dicho que se ha formado por miles de tiempo a través de la materia orgánica, de los restos fósiles. Eso es incorrecto. Su composición no depende del lugar de procedencia.
No, eso sería falso porque de acuerdo al lugar de procedencia, pues es justamente las calidades del petróleo, porque no todos tenemos el mismo suelo, no todos tenemos en el suelo la misma cantidad de minerales, la misma cantidad de materia orgánica, entonces justamente por ello son las diferentes calidades de combustibles, de hidrocarburos, de petróleo que vamos a tener, ¿no? Por lo tanto, esto también sería incorrecto. Sus componentes se separan según su volatilidad relativa. Claro, eso es correcto, ¿no? Acuérdate que de acuerdo a la temperatura de ebullición, ¿no? La torre de destilación se separa en función al punto de ebullición de cada una de las sustancias. Esto sería correcto. ¿Correcto o verdadero? Entonces la clave en la pregunta 6 sería dado. Ok, muy bien. Pregunta 7. A ver, marquen qué cosa estarían marcando en la pregunta 7. ¿Cuál sería su clave en la pregunta 7? A ver, pregunta 7. Avión, ok, están marcando avión. Listo, a ver, vamos a ver la pregunta 7. ¿Qué nos dicen en la pregunta 7? A ver, ¿qué nos dice? En un motor de combustión, la mezcla gasolina-aire produce una explosión que de ser violenta afecta su rendimiento. Por ello es recomendable elegir un combustible con un adecuado octanaje. No había papitola, yo estoy llevando un billete. Al respecto, indique el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, ¿qué es lo que nos dice? El octanaje mide la capacidad antidetonante de la gasolina. Verdadero, acabamos de decir, ¿no? El octanaje nos ayuda a medir la capacidad antidetonante de una gasolina, el cual se asocia a la calidad de ese combustible. Por lo tanto, eso sería verdadero. Al adicionar el terbutilmetil-éter, ¿disminuye el índice de octanaje? No, pues hemos dicho que es al contrario, ¿no? Ayuda, eso sería entonces falso. El isooctano, ¿no? El isooctano presenta un octanaje mayor que el N-octano. Sí, eso sería verdadero porque el isooctano contiene una cadena de 8 y su octanaje es del 100%, ¿no? Mientras que el N-heptano es una cadena de 7 y tiene 0 octanaje. Y que la combinación o la mezcla del isooctano con el N-octano es lo que nos va a dar el índice de octanaje de ese combustible. Así que aquí la clave sería verdadero, falso, no, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Muy bien, eso sería nuestra clave, ¿correcto? Muy bien, seguimos, a ver, ¿qué tenemos? Recursos energéticos, carbón. A ver, ¿qué es el carbón? El carbón es una roca sedimentaria de composición heterogénea que procede de la descomposición y la putrefacción de vegetales. El carbono se va a clasificar de acuerdo a la cantidad, a la concentración o a la calidad de carbono que van a emitir o van a presentar diferentes propiedades caloríficas, ¿no? Ustedes seguro que han visto que no todos los carbonos tienen esa misma propiedad al momento de calentarse. Hay algunos carbonos que duran más tiempo, otros carbonos que duran menos tiempo. Y es justamente debido a la composición cómo se encuentran estos carbonos. Los carbonos pueden ser
clasificados como, por ejemplo, en celulosa, en turba, en lignito, en antracita, ¿no? ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la concentración de carbono que se tiene. Por ejemplo, tenemos aquí en función a la concentración, la turba, por ejemplo, tiene aproximadamente, aquí hay un cuadrito, ¿no? La turba tiene aproximadamente, ¿no? En cuanto al porcentaje de carbono, acá voy a colocar, la turba tiene aproximadamente 44%, no, 60 es la turba. La turba tiene aproximadamente 60% de carbono. Mire, vamos a ver la relación que existen entre ellos. 60% de carbono. El lignito tiene 67% de carbono. El carbón bituminoso tiene 86% de carbono y la antracita tiene 94% de carbono. Entonces, a medida que aumenta la concentración de carbono, como puedes observar, nos dice que va a aumentar el poder calorífico. Y ahora, ¿cómo se aumenta ese porcentaje de carbono? Ese aumento se da a medida que el carbón es más antiguo. Mientras más antiguo es el carbón, entonces va a ir incrementando esa concentración de carbono, ¿no? Entonces aumenta la antigüedad, aumenta el contenido de carbono y por lo tanto vamos a tener un mejor carbón con un mayor poder calórico, ¿no? El poder calórico, por ejemplo, se mide en grados de BTU, ¿no? Entonces la turba, si hacemos una comparación, el poder calórico de una turba es aproximadamente 9.900 de la turba. De un lignito es en 11.700 de poder calórico. Del carbón bituminoso es 14.950, ¿no? Y de la antracita un 15.720. Entonces, estos carbonos, obviamente que la antracita, el carbón bituminoso, son los carbonos más caros, ¿no? Referente a la turba, para poder los que se compran, ¿no? Para poder tener carbones que duran, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, hace su churrasco, ¿no? Su parrillada, se ha dado cuenta que hay carbones que demoran mucho en calentar, hay carbonos que se calientan y de pronto ya no hay carbón, se consumen súper rápido, ¿no? Y su poder calórico, pues, es menos, ¿no? Entonces, es justamente por la concentración que tiene, ¿no? Y hay de diferentes precios porque justamente la diferencia de la antigüedad de estos carbonos. Entonces, eso viene a ser el carbón, ¿no? El carbón, como hemos visto inicialmente, la composición del carbón presenta silicio, aluminio, presenta agua también el carbón, ¿no? Azufre, oxígeno, nitrógeno, que son los componentes principales, ¿no? Y obviamente que en mayor proporción es el elemento del carbono, ¿no? Eso es la composición del carbón. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a la pregunta número 8. ¿Qué es lo que nos dicen en la pregunta número 8? A ver, nos hablan acerca del carbón, ¿no? El carbón se formó a partir de la lignina presente en las plantas que quedaron atrapadas en la corteza terrestre, ¿no? Sujetas a altas presiones y temperaturas. Se emplea como combustible de modo limitado, ya que durante su combustión se produce el SO2 y hollín. A continuación, se presentan los principales tipos de carbón y su composición promedio. Tenemos la variedad de carbón, lo que les estaba mostrando, y el porcentaje de carbono. ¿Qué es lo que nos dice? Al respecto, indique las proposiciones correctas, ¿no? De la variedad de carbonos, la turba presenta la menor antigüedad. Entonces, observamos aquí que la turba tiene una concentración de carbono de 55%. Eso significa que comparado con la antracita, que tiene 90, efectivamente es el que tiene menos tiempo de antigüedad, porque a más antiguo, más concentración de carbón. Así que esto sería verdadera, ¿no? Eso sería verdadero. El lignito tiene mayor poder calorífico en comparación con el carbón bituminoso.
¿Eso qué sería? A ver, comparamos. El lignito, ahí está, esto es el lignito, tiene mayor poder calórico en comparación con el carbón bituminoso. Tú sabes que a mayor cantidad de carbón, mayor poder calórico. Entonces, el que tiene mayor poder calórico no es el lignito, es la hulla o el carbón bituminoso, ¿correcto? Eso también sería entonces incorrecto. Eso sería incorrecto. Y el enunciado 3, ¿qué nos dice? Al quemar 1 kilogramo de antracita que contiene 3,2 de azufre, se obtienen 64 gramos del SO2. A ver, vamos entonces a colocar nuestra reacción. Entonces, el azufre que va a reaccionar con el oxígeno, ¿no? Para que pueda producir SO2. Lo primero que tengo que ver es que mi reacción esté balanceada. Si mi reacción está balanceada, será 1, 2, 1 y 2 oxígenos. Muy bien, está correcto. 1, 1 y 1. Muy bien. ¿Qué nos dicen? Al quemar 1 kilogramo de antracita, que contiene 3,2 de azufre. Muy bien. Tenemos entonces antracita, 1 kilogramo. O sea que mejor coloco 1000 gramos, ¿ya? O sea, de ese kilogramos, tenemos acá 1000 gramos. De esos 1000 gramos, 3,2 es el porcentaje de azufre. ¿Correcto? 3,2 es el porcentaje de azufre. Y de acá tenemos que tendríamos 32 gramos de azufre. Eso sería nuestro dato. Muy bien. Ahora, de acuerdo a la estequiometría, ¿qué tenemos acá? Que 1 mol de azufre va a reaccionar con 1 mol de oxígeno para producir 1 mol de SO2, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto pesa 1 mol de azufre? 32 gramos, ¿correcto? 1 mol de azufre pesa 32 gramos. ¿Y cuánto voy a tener del SO2? 64 gramos. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cuánto voy a generar al tener los 32 gramos? Pues en este caso daría lo mismo, ¿no? Porque de datos te están indicando que tú tienes 32 gramos y obviamente 32 se va a producir 64. Estamos en el mismo caso de la referencia. Y acá sería, al quemar 1 kilogramo de antracita se obtiene 64 gramos del SO2. Sí, eso sería también verdadero. Por lo tanto, nos dice al respecto, indique las proposiciones correctas. Sería 1 y 3 y la clave sería barco. A ver, ¿está claro? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sencillo, ¿no? Ya, muy bien, Aarón. Ya ahora está más sencillo, por favor. Química está suavecito ya. Ya no está con los cálculos, tampoco ya estamos con química orgánica, ya más tranquilo. ¿Les gusta o no les gustan las letras a ustedes? Esta parte ya es más teórica y la próxima clase también, ¿ah? La próxima clase también más contaminantes. La próxima clase ya es, me parece, contaminantes del agua, del suelo, ¿no? Si no me equivoco. Listo, entonces eso sería con respecto a la pregunta número 8. Bien, gas natural, ¿no? ¿Qué decimos del gas natural? Como hemos mencionado, el gas natural se puede obtener, vamos a obtener el gas natural directamente de los pozos. Okay, voy a colocar acá el gas natural, se puede obtener directamente de los pozos. Directamente de pozos, ¿ok? De pozos de gas, como por ejemplo
como camisea, por ejemplo, ¿no? Se extraen los gases, ¿no? O también hemos visto que podemos extraer el gas natural a partir de la destilación, ¿no? A partir también de la destilación, o vamos a colocar, o de la destilación del petróleo. ¿Ok? De la destilación del petróleo, ¿no? Y como hemos visto en la destilación del petróleo, se obtiene de la torre, de la parte más alta de la torre, ¿no? Donde están los gases menos pesados. La parte más alta de la torre. ¿Correcto? Donde hemos visto el metano, el etano, el propano, el butano, ¿no? Y otros componentes que van a estar presentes. Ahora, hemos dicho que el metano y el etano es lo que nosotros llamamos el GNB, ¿no? El GNB, y el butano y el propano viene a ser el GLP, o también le llaman el LGN, ¿no? El gas natural vehicular o el gas licuado de petróleo, ¿ya? Entonces, eso viene a ser la composición principal de nuestro gas natural. Y los otros que van a estar en porcentajes mínimos, como pueden observar, el dióxido de carbono en 0.8, el oxígeno, ¿no? Concentraciones bien bajas, ¿no? Los que más, mayor concentración que contiene el gas natural son en el GNB y en el GLP, que son los gases de metano, etano, propano y butano. Entonces, la aplicación, pues, como hemos mencionado, ¿qué haríamos sin los derivados del petróleo, no? En la industria, para las casas, para generar energía, para los comercios, en la petroquímica, en el gas natural para los vehículos, ¿no? Usamos mucho los gas naturales. Ahora, por ejemplo, que tenemos en los gases directos, ¿no? De lo que han instalado, ¿no? Entonces, es de bastante uso, ¿no? Bastantes ahorrativos, ¿no? Las duchas, por ejemplo, ¿no? Antes las duchas eléctricas que consumían mucha energía, ahora las duchas pues también se trabajan o funcionan con este gas, ¿no? Entonces, sí es de mucha ayuda, ¿no? Es muy utilizado todos los derivados del petróleo, en este caso el gas natural. Muy bien, entonces, ¿qué sería la clave en la pregunta 9? ¿Qué nos dicen en la pregunta 9? El gas natural se originó a medida que algunos organismos microscópicos quedaron enterrados lejos del oxígeno, ¿no? Requeridos para su oxidación completa. En el Perú, el gas natural de camisea es transportado hacia Pisco, en donde se fracciona para obtener diferentes productos, entre ellos el propano, el butano, y los denominados licuados del gas natural, que es el LGN. Con respecto al gas natural, indique el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Ok, a ver. Con respecto al gas natural, ojo, con respecto al gas natural. Dice, ahora, según lo que hemos visto en el cuadrito anterior, aquí como ustedes pueden observar, lo que tenemos en mayor concentración es el gas de GNB, ¿no? Están observando ahí. El GNB es lo que tenemos más comparado con el GLP. Está entre un 70 y un 90, mientras que el GLP está entre 0 y 20. Entonces aquí nos dicen, el gas natural, ¿no? Se originó, en las proposiciones. ¿El compuesto principalmente es el butano? No, eso sería falso, porque estamos viendo que en el LGN, en el gas natural que se divide como GNB y LGN, este está hasta un 90%, ¿no? Entre 70, 80, 90%, y esto está entre 0 y 20%, ¿no? Entonces, el que tiene en mayor cantidad no es este de acá, en el butano, ¿no? Sino viene a ser el etano y el metano. Así que esto sería falso. Sus fracciones se utilizan como combustibles, por ejemplo, el GNB y el LGN, sí, eso sería verdadero, ¿no? El GNB es lo que nosotros utilizamos como combustible domésticos, ¿no? Y también utilizamos el LGN como para el combustible en los
El GNB utilizamos en los motores, ¿no? Como el LGN utilizamos en las casas. Entonces, esto sería correcto, esto es verdadero. Y finalmente la 3 nos dice la combustión completa de uno de los componentes del LGN es. Tenemos aquí un propano que reacciona con el oxígeno, ¿no? Con el va a producir CO2 y va a producir agua. Entonces, como vemos aquí, esto es un hidrocarburo que es parte del LGN, porque eso es propano y butano, que reacciona con el oxígeno produciendo una combustión completa, ¿no? Sí, eso es correcto también, una combustión completa. Entonces, en la pregunta 9, la clave sería falso, verdadero, verdadero, y eso sería la clave dada. ¿Ok? Esta de aquí del enunciado, aquí solamente está aludiendo, ¿no? A ver, sí, ya. Aquí solamente está indicando referente a la combustión, ¿no? Dice, la combustión completa de uno de los componentes del LGN. ¿Quiénes son los componentes del LGN? Hemos dicho que los componentes del GNB es el metano, ¿no? El metano y el etano. Y los componentes del LGN es el butano y el propano. Entonces te dice, uno de los componentes, o sea, puede ser butano o propano, su reacción de combustión completa sería la que se muestra. En este caso está haciendo referencia al propano y lo que debes de saber que en una reacción de combustión siempre está la presencia del oxígeno para que pueda formar el dióxido de carbono y agua. Esta ecuación de combustión, ¿no? Es siempre, el producto siempre va a ser CO2 y agua. Siempre, chicos. Entonces, ya los coeficientes sería de acuerdo al balance estequiométrico, ¿no? Pero entonces sí, eso sería correcto porque en una combustión completa tú siempre vas a tener el CO2. Pero si hubiera sido una combustión incompleta, yo hubiera indicado C3H8 más oxígeno y libera solamente monóxido más agua. Y luego tocaría balancear. Entonces, cuando yo libero monóxido, yo digo que esto es una combustión incompleta, ¿no? Incompleta. O sea, profesora, a toda combustión siempre le pongo oxígeno. Así es, toda combustión siempre le pones oxígeno y dependiendo si la combustión es completa, pones CO2 más agua o si la combustión incompleta, pones CO, monóxido y agua. Nada más, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo Kaori. ¿Listo? ¿Cuándo ya dieron el tercer examen, Aarón? De nada, Kaori. ¿Ya dieron su tercer examen? Sí, ¿cómo les ha ido? No se desmotiven, ¿ah? Ustedes creo que se me han desmotivado. Eso es lo que sienten ustedes. Su energía lo siento así, bajita, ¿no? Tú tienes que pensar así, mira. Tú tienes que automotivarte. El hecho de que de repente en este tercer examen, ¿no? Y de repente en el posterior, seguro que ustedes han ido viendo que a veces es un poquito más complicado, ¿no? O de repente no estudiaste lo suficiente. Tú tienes que analizarte eso. En realidad no es que sea un poquito más complicado. Ahí me expresé mal. El detalle es que no estudiaste lo suficiente. No estás con los conocimientos suficientes, ¿no? Y obviamente como consecuencia hace ver que pues el examen es difícil. Nada es difícil, chicos. Simplemente es que hay que dedicarle más tiempo. Ahora, tienen que darse cuenta que eso no solamente es para ti, ¿no? Y la mayoría de repente se siente desmotivado porque la mayoría lo ve de manera personal, ¿no? Dice, ay, ya me fue mal, ya fui. El otro igual, uy, ya me fue mal, ya fui. Pero no te pones a pensar, ah, si a mí me fue mal, posiblemente, bueno, también teniendo en cuenta si es que has estudiado bien. Si es que yo he estudiado bien, ¿no? He repasado, siento que me he quemado mis pestañas, que he dado todo de mí y aún así he visto el examen complicado, entonces, de verdad que el examen no ha sido complicado solamente para ti, ¿eh? Ha sido para todos. Entonces tú tienes que pensar, si yo caí, bajé en puntos, lo más probable es que la mayoría también haya caído.
Entonces, como que todos estamos allí. Entonces, tú tienes que motivarte y seguir. No es que porque tú bajaste un puntaje, tú ya está, se acabó el mundo. No, no, chicos, no. Tienen que, como hicimos la promesa desde el primer día de clase, que iban a luchar hasta el final, ¿cierto? Ibas a dar de ti hasta el final. Y eso es lo que tienes que hacer. No sentirte triste, ay, no, ya fue. No, dale hasta el final porque tú no sabes lo que puede pasar hasta el final, hasta que la guerra acabe, tú no sabes qué puede pasar, ¿no? Puede ocurrir un milagro de repente, ¿no? Entonces, pero dale hasta el final. Y no paren, sigan estudiando como si fuera el primer día. Y si al final que todo, terminó todo y no lograste, créeme que todo ese proceso que tú has estudiado ha contribuido mucho en tu aprendizaje, ¿no? Y vuelve a repasar o vuelve a agarrar esos materiales que en un inicio tú no podías resolver. Vas a ver que ahora sí los puedes resolver. ¿Por qué? Porque tu conocimiento ha aumentado. Así que chicos, no se desmotive. Motívense cada día. Digan, yo sí puedo, yo sí lo puedo hacer, yo voy a ir en busca de ese sueño, en mi meta, ¿no? Y todo depende de ustedes, ¿no? Listo, mis chicos, estoy robándoles 2 minutos ya de su tiempo. Entonces, nos vemos la próxima semana, ¿ok? Un abrazo, cuídense mucho, que tengan un buen día. Chao, chao.